¿Cómo están? Bienvenidos a Terapia de Noticias. Hoy es lunes, un lunes más, como decimos siempre, en el planeta Tierra. Acá en Argentina nos damos cuenta, percibimos que algo raro sucede, como esos ciclos reiterativos de nuestro país, porque los funcionarios en la televisión, en vez de hablar de la ciudadanía o de los votantes, o de la gente con G o de la gente con J, como dice alguno en Zona de Tigre, empiezan a hablar de los ahorristas. Queremos llevar tranquilidad a los ahorristas, que es como no pienses en un elefante azul. La noticia es esta: no habrá 2001 por un montón de factores que se han corregido, de los cuales la política y la economía y los bancos han aprendido en estos últimos años. Tendremos en el perchero de las crisis una, déjame ver, talle medium. No será la crisis de la explosión. Déjeme contárselo de otro modo. Cuando uno atiende a un paciente que tiene alguna psicopatología crónica, lo que le cuenta es que probablemente, si las cosas van mal y no acepta el tratamiento, tenga una figura parecida a esta. Picos arriba, picos abajo muy pronunciados y muy cercanos en el tiempo. Y en cambio, si las cosas empiezan a mejorar y hay un aprendizaje y hay una terapéutica correcta, vos estirás la hoja y vas a tener crisis un poco más suaves y más espaciadas en el tiempo. Por supuesto que se me mezcla deseo en este análisis, pero es lo que estamos viendo. Esta administración lo que está haciendo es una gestión de crisis. Lo bueno, la está gestionando. Lo malo, jamás pensó que iba a estar, cuando asumía en diciembre de 2015, en este final que nadie verdaderamente, ni Julio Verne, imaginaba, de un gobierno tomando medidas contra su propia identidad para conseguir gobernabilidad. Este es todo un trabajo casi de duelo que ha hecho el presidente en este sentido, es decir, renunciar a su condición de candidato, renunciar a la confrontación directa, decir que del otro lado está el abismo, porque cada vez que decía del otro lado estaba el abismo, serruchaba la rama de la cual, y está ante nosotros la evidencia, pendía. Por eso ustedes vieron el congelamiento primero de tarifas, después de los combustibles por 90 días. ¿Quién iba a pensar en congelar, en meterse tan directamente en el mercado? Era una bandera identitaria, las libertades, las desregulaciones. La obligatoriedad de la liquidación de divisas, el reperfilamiento de la deuda, que es un tema complicado y que Alberto Fernández deberá explicar si mantiene, si acompaña el peronismo o si profundiza. ¿Habrá quita de capital y de intereses también allí? Y lo último es lo que tenemos ante nosotros, que es esta batalla semántica para saber si se trata de un control de capitales o de un cepo. Entonces empieza el tironeo como si fuera una cinchada y el kirchnerismo que dice: ven, lo tuvieron que hacer, se los anticipamos, ustedes que son distintos a nosotros están poniendo un cepo. Y el gobierno que dice: para, entra al home banking, ¿podés sacar hasta tanta plata? Sí, entonces no somos lo mismo. Si querés importar un medicamento y el laboratorio tiene que pagar en dólares, ¿lo puede hacer? Sí, entonces no somos la misma. Sea como fuere, nunca imaginaba el gobierno tener que tomar una medida, porque lo que está a la vista es que los dólares que se necesitan en la Argentina para funcionar, para pagar la deuda y para circular por la demanda, no alcanzan. Y además, el desembolso del Fondo Monetario es incierto. Y si viene, no viene en el tiempo que el gobierno necesita. Por esto, estas medidas de emergencia que hoy funcionaron y esperemos que mañana funcionen, y hoy era como un precalentamiento. Hoy Francisco Jueves nos va a explicar en un ratito por qué. Hoy no operó Estados Unidos y su mercado. Mañana va por la de verdad. Vamos a ver cómo reacciona y ojalá que lo haga como hizo hoy, que se desempeñó de un modo razonable el dólar, ahí está, incluso bajó el oficial, miren, ya estoy diciendo el oficial, contra el blue, porque hubo poco volumen en la operatoria. Y quiero decir lo último, que tiene que ver con lo más importante. Macri empieza a entender que hay una masa de gente, de votantes de la sociedad, que es no peronista básicamente, lo cual no necesariamente significa antiperonista, pero que en principio es no peronista,
que quiere estar representado, que quiere estar vehiculizado y canalizado. Recordaba hace poco Pablo Gerchunov, historiador económico muy importante y prestigioso, que aún en su peor momento, Eduardo Angelos, después de la tormenta que fue la hiper y que terminó con Menem en el gobierno, esa elección de 1989, sacó a Angelos 37 puntos, con lo cual hay una enorme masa de gente representada en las plazas del otro sábado que están esperando dos posibilidades. El milagro y el plan B es: lleguen del mejor modo posible, que esto no se desinfle, que este espacio no se deshidrate, y llegar del modo más digno posible para hacer la oposición que hará falta en este país. Hasta acá el inicio, presento a quienes me acompañan. Está Laura Serra, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Daniel Santa Cruz. Está con nosotros Fran Jueguen. Buenas noches. Y tenemos el gran gusto y honor de recibir a Santiago Kovadlov. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola a todos. Te invito, Santiago, y los invito a ustedes a ver un pequeño informe y charlamos. Dale. ¿Cómo no? Los argentinos comenzamos el fin de semana cargados de tensión, después de un viernes sensible. La primera medida del gobierno en torno al control de cambio no frenó la subida y era una verdadera incógnita de qué forma abrirían los mercados este lunes. Sin embargo, el oficialismo prefirió anticiparse con otra medida restrictiva a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial del domingo. Se establece la conformidad previa del Banco Central para el acceso al mercado de cambios cuando supere el equivalente de $10.000 mensuales. Inmediatamente, la medida recordó al cepo kirchnerista. Sin embargo, la CUNSA salió a explicar que justamente buscaban todo lo contrario. Con absoluta disponibilidad del patrimonio de cada uno de los argentinos, todos pueden hacer lo que quieran con lo que ya tienen, en los bancos, en su casa, en el exterior. Digo, eso es intocable e incuestionable. Además, aclararon que no hay restricciones sobre el comercio exterior y sobre los viajes. Se mantiene la plena libertad para extraer pesos y dólares de las cuentas bancarias para todos, sean personas humanas o jurídicas. Este lunes, los bancos estuvieron atestados de gente y las calles de la City se cargaron de camiones de caudales. Sin embargo, las medidas parecen haber generado alivio. El dólar bajó y no hizo falta la intervención del Banco Central. ¿Cómo respondió la política ante un contexto tan sensible? Creo que todos tenemos que contribuir a que esto sea lo más tranquilo posible. El candidato que había hecho temblar al mercado el viernes ahora optó por la prudencia y el silencio en Europa. Pero su candidata a vice sí volvió a manifestarse después de mucho tiempo. Y no se nos ocurrió decir, lo votaste a fulanito, ahora vas a ver, ¿viste? Te voy a subir el dólar, te voy a hacer tal cosa, te voy a hacer tal otra. Es de mal ser humano hacer esas cosas a la sociedad. ¿El acuerdo político es irrenunciable en este contexto económico? Muy bien, yo propongo rapidito hacer la del manual, de la información al análisis. Queremos escuchar a Santiago, por supuesto. Lo que tengas lo más fresco. Diego, bueno, efectivamente hoy en Casa de Gobierno, en Casa Rosada, hay cierto alivio, obviamente, después de las medidas que se tomaron, a pesar de que todavía rige la cautela. Esto tiene que ver con que hoy el dólar bajó, los contratos de dólar a futuro bajaron 15%, el dólar bajó un 6%, 3,5 pesos. Las acciones argentinas aquí en la Bolsa de Comercio mejoraron el índice Merval cerca de un 6%, lo cual son indicios positivos para lo que puede venir mañana. ¿Y por qué mañana es más importante que hoy? Básicamente vos lo decías recién, porque lo que tiene que ver con el volumen en el mercado cambiario hoy fue muy chico, ¿no? Se vendieron en el mercado mayorista cerca de 80 millones de dólares, se transaccionaron, digamos, el Banco Central no tuvo que intervenir y esto tiene que ver también con el feriado del Labor Day en Estados Unidos, por lo cual no hubo mercado en Wall Street. Obviamente, hoy volvieron a referenciarse algunas cotizaciones paralelas, ¿no? El dólar informal, el contado con liqui, el dólar bolsa y demás, que
mientras el dólar spot, digamos, el dólar oficial, tuvo una curva descendente muy pronunciada, esos, digamos, que serían ahora los dólares libres, en este paraguas cambiario, como lo definió Guido Sanleris hoy en conferencia de prensa, efectivamente subieron, ¿no? Así que habrá que ver quién eso. compra eso, porque, digamos, de a pie uno podría decir, pero si está más barato, anda al oficial, si está más barato, ¿por quién compra eso? Las empresas. Las empresas, obviamente, porque las empresas son las que quedaron, digamos, afuera de la posibilidad de comprar dólares para atesorar, digamos, para ahorrar y también para hacer algunos giros al exterior. Entonces, la manera que encuentran para comprar dólares para estos motivos son efectivamente ir a ese tipo de dólar, el dólar contado con liqui y el dólar bolsa, que son legales, que son posibilidades, opciones que pueden utilizar las empresas, no los bancos, que quedaron restringidos para usar el contado con liqui, y no pueden ir al mercado spot, como sí pueden las personas, hasta comprar hasta $10.000 y más que eso, pedir permisos al Banco Central o transferir $10.000, también más de eso pedir por mes, ¿no? El dólar futuro, que es importante como para analizar las expectativas del mercado. Sí. ¿Cómo Bueno, cerró? no, el dólar futuro cayó 15%. Eso es lo que decía yo recién, que son expectativas, digamos, hacia adelante de que estas medidas pueden llegar a funcionar. Habrá que ver. De vuelta, hoy el Banco Central no vendió ni una reserva, veremos mañana. Había expectativas sobre qué iba a hacer el Banco Central, si iba a salir o no con un muro importante de dólares para vender, y eso no sucedió. Pero tampoco, no hay volumen, ¿no? Se está acomodando recién el mercado. Bueno, muy bien. Yo voy a hacer tiempo y voy a recitar un poema mientras Santiago termina de beber agua. Y ahora sí, te escuchamos atentamente. Y el ¿Cómo estás? poema, buenas noches. ¿Cómo Espero el estás? poema. Yo estoy bien y preocupado como todos, pero también creo que es necesario no perder de vista ciertos matices políticos. Vamos a ver si puedo enunciarlos de un modo medianamente claro. Yo sigo creyendo que en octubre se enfrentan dos concepciones de país. Esa convicción, en mi caso, está sostenida por varias evidencias. La primera de ellas, desde el lado de la oposición, es que la expresidenta designó como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, es decir, de la provincia más populosa, a un hombre cuyas ideas siguen siendo las que fueron, que no ha dado ningún indicio de que sus ideas hayan cambiado, y por lo tanto, al obtener el apoyo de la expresidenta, fue refrendado en sus convicciones. Primer indicio de que el oficialismo se enfrentaría a una fuerza que sigue ratificando como propias las ideas de su gestión previa. Aún cuando dicen, no, Axel va a la provincia y no se meterá con el equipo económico, ¿vos crees que...? Yo creo que la provincia de Buenos Aires es mucho más que una provincia. Creo que es la representación acabada de una convicción política. Y por lo tanto me parece que Axel Kicillof representa la inamovilidad de una convicción doctrinaria. También creo que el actual candidato a presidente de la República, por parte de la oposición kirchnerista, es un hombre que ha sido fiel a Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner ha sido el primero de los dos gobernantes de esa familia que llevó adelante una política que culminó en el vaciamiento del Estado. Por lo tanto, si ese hombre ha sido elegido para esta función, es primordialmente porque sigue siendo representativo de las convicciones de la expresidenta. Entonces, en este sentido, si mi planteo no es del todo erróneo, estaríamos frente a una oposición que no va a cambiar, y del otro lado tenemos un oficialismo que no ha tenido más remedio que cambiar. Como lo señalabas vos, como se advierte en los hechos, es un oficialismo que ha oído a una parte del electorado que le ha manifestado su disconformidad, y sea o no ese oficialismo consecuente con sus ideas originarias, es hoy un oficialismo que ha cambiado. Entonces tendríamos, por un lado, una oposición que está dispuesta, a mi modo de ver, a llevar adelante un proyecto similar al anterior, ahondándolo, y del otro lado tendríamos un oficialismo que está tratando de garantizar la gobernabilidad, que tiene pocas posibilidades de triunfar en las elecciones de octubre,
pero que no deja de tenerlas, pero no solo porque podría haber un milagro. Me parece que el concepto de milagro descalifica la complejidad de lo político y sitúa todo en un orden teológico. Creo que hay mucha gente que va a manifestarse a favor del gobierno ante la intransigencia que en el fondo evidencia la oposición. Entonces, un gobierno que evidencia algún grado de capacidad de cambio, que haya revelado cierta aptitud de oído ante una demanda popular importante en un sector social como es el de los indecisos, tiene posibilidades mañana de significar una fuerza protagónica en la elección y eventualmente en la oposición si la perdiera esa elección. Por eso me parece a mí que es interesante medir la mayor o menor permeabilidad al cambio que evidencian las dos fuerzas. Es interesante. Yo ahora voy a volver al tema del cambio, pero Laura. No, interesante Sí, lo que vos planteabas sobre esta impermeabilidad de alguna manera en la hoy oposición, digamos, en lo que es el peronismo. Vos de alguna manera lo que haces es subsumir a Alberto a lo que es el kirchnerismo. ¿No ves que Alberto pueda tener margen para tener una conducción propia de la mano de, que es lo que dicen los albertistas, los gobernadores, Sergio Massa, los intendentes, y que de esa manera pueden de alguna manera mantenerse equidistantes del kirchnerismo? Vos lo que planteás es que efectivamente Alberto Fernández va a estar subsumido por Cristina Fernández. Yo tengo la impresión de que no va a tener posibilidades de ejercer un gobierno independiente de las presiones kirchneristas y sindicales. El abrazo con Moyano de hace unos días, Moyano padre, Moyano hijo, son indicios que revelan posicionamientos ineludibles para mí por parte de Fernández. La heterogeneidad aparente del peronismo encuentra su espacio de convergencia en la hegemonía kirchnerista. A mí me parece que esto es así y que finalmente la palabra Kirchner es más poderosa que la palabra Fernández. Ah, mira. Es interesante. Voy a traer digamos, como si tuviera un cofre, voy a tirar todas las frases que fui escuchando y te las voy a mencionar porque, por ejemplo, una es: mirá si sube el caballo por izquierda y resulta que baja por derecha como Menem, que tuvo un contexto determinado en aquella época, y este contexto también es muy ajustado para Alberto, que aunque quiera distribuir no va a poder. Bueno, ahí tenés un ejemplo muy rotundo de lo que significaría el porvenir del prebendarismo en un gobierno que está anémico desde el punto de vista de los recursos estatales. Entonces, ¿cómo se hace prebendarismo sin llegar a persuadir al gobierno actual de que de alguna manera se lo va a dejar gobernar para que no vacíe las arcas totalmente, a fin de poder garantizar la continuidad de qué política? ¿De una nueva política o del prebendarismo de siempre? Yo creo que el camino va a ser el prebendario porque no veo otra forma de... ¿Cómo es el prebendario? El prebendario concreto? es distribucionista, es un prebendarismo que consiste en evitar el camino del esfuerzo y del sacrificio, que en el caso del oficialismo implicó también descuido de una demanda social, pero desde el otro lado significa abastecer con lo que se pueda la posibilidad de eludir el sacrificio. Bien, acá hay un eje como... dale vos. Sí, no, a propósito estamos hablando de un escenario hipotético, ¿no? Que Sí. en caso de que Fernández gane las elecciones de octubre, es algo que no lo sabemos, porque se puede dar o no se puede dar. La gente es la que vote y elige. Pero en el caso de que se dé este hipotético gobierno del kirchnerismo, el retorno del kirchnerismo, me da la impresión, y esto se vio en la marcha del 24A y se va a volver a ver en octubre cuando tengamos otra marcha, que hay un sector de la sociedad
que no se resigna a la consagración de la impunidad, estoy hablando de las causas de justicia de corrupción, que aún se están investigando de la época del kirchnerismo, que no se resigna a la falta, a la juricidad que ha caracterizado ciertos momentos del kirchnerismo, a la falta de institucionalidad, a la falta de republicanismo. Esa gente quiere o se siente más representada por este gobierno que ha tenido sus falencias, sus errores en el aspecto económico y que de alguna manera va a oficiar como oposición por estas razones a un supuesto gobierno kirchnerista. Ahora, lo que nosotros nos tenemos que preguntar, a mí me preocupa mucho más que si Alberto Fernández gobierna por derecha o por izquierda en lo económico, es cómo va a tratar a esa gente. Si la va a respetar o la va a ningunear como se hizo en la época del kirchnerismo anterior. Entonces tenemos una demanda popular que no es solo la de señor Macri cambie y atienda a los que desoyó, sino una demanda popular que le dice atienda usted a los principios de la República. Atiéndalos, porque nosotros representamos como demandantes de esa atención el porvenir de una república en el orden político y usted no puede desoírlo. Entonces la fortaleza opositora no descansa hoy tanto en el discurso de Macri como en el de la gente. La gente que va a organizar una nueva marcha le está diciendo al presidente, mire, usted si no quiere en este momento tener un discurso opositor propiamente dicho, sabrá lo que hace, pero nosotros no olvidamos, tenemos memoria de los ideales que están en juego y queremos unirlos a una equidad social indispensable. Pero Santiago, se están organizando desde Zona Marcha para el 19 de octubre, el sábado anterior, la semana anterior a las elecciones, bajo la consigna 1 millón por la República. Quieren reunir 1 millón de personas que se manifiesten por la República. Eso te da una idea que hay gente que está peticionando por otros valores más allá de lo económico. Así es, así es. ¿Y el gobierno acaso confió desmedidamente antes de las PASO en que esos otros valores bastarían para ganar? Sí. Eso más algo de infraestructura. Eso sí, exactamente. Eso. ¿Y qué pensás vos? ¿Que el gobierno ahora entendió la dimensión del ajuste que ya se venía midiendo en algunas encuestas? Después dijeron, esa encuesta de isonomía, ¿y te acordás esos 9 puntos sí, que y le echan la culpa? Y en realidad si ese día, en vez de una encuesta, hubiera habido una urna, es decir, una elección, ahí también había 9 puntos de diferencia porque había un dolor social que se había producido. Claro. ¿Vos crees que no entendió el gobierno, no lo escuchó, no supo, lo desmereció? Yo creo, atendiendo a la gestión del gobierno hasta el advenimiento de las PASO, que el gobierno privilegió otra lectura de los hechos donde el sufrimiento no era protagonista del discurso político y demostró serlo. Entonces, muy interesante eso. A ver cómo es. Claro, porque ¿qué es el sufrimiento? Digamos, para no ser patéticos, ¿no? El sufrimiento es la disconformidad con la política económica del gobierno. Es la posibilidad de no apostar al futuro desconociendo las exigencias del presente que recayeron sobre todo en gente que no tiene peso, en plural y en singular. No tiene pesos. Y como no tiene peso, dijo, no, vamos a tenerlo. Escúcheme, cuento. Yo quiero que usted me concilie principios republicanos y equidad social desde el presente y hacia el presente también. No me venga a decir que mañana vamos a estar bien. No me futurice tanto, Eso es. porque necesitamos más presente. Eso. Hoy lo escucha el gobierno eso. Hoy el gobierno tiene el enorme desafío de conciliar el porvenir con el presente, mientras que la oposición pretende ir hacia el presente desde el pasado. Insisto, y me parece que va a girar la conversación porque te vamos a entrar y te vamos a patear al arco de diferentes ángulos del... Un poco retomando lo que te decía Laura. Si Alberto dijera, me eligió a mí, vuelvo insistente, pegajoso el señor que insiste con las mismas preguntas, ¿qué mejor prueba de que Cristina cambió, que me eligió a mí, que me fui y que ustedes habrán escuchado y está en los archivos todas las cosas que dije? Ese es mi activo. Lo que fue mi condena, porque me llamaban traidor, hoy es mi activo. Eso muestra que Cristina entendió y me va a permitir ser yo. Te la tiro. Bueno, no atajo como cuando era joven, pero por ahí la detengo con un brazo. Lo que sí puedo decirte es esto. Pongo el acento en el me eligió.
Pongo el acento en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que mañana van a estar bajo el apellido Kirchner. Pongo el acento en una provincia de Buenos Aires donde el ME gana la potencia de la fidelidad. Y remito a la evidencia de que Fernández puede admitir y decir lo que quiera, pero yo le hago una pregunta a él. ¿Cree usted que su palabra tiene valor lógico? ¿Cree usted que se puede decir una cosa y lo contrario, como si las palabras no tuvieran significación? ¿Se puede ser un político a costa de la coherencia o la coherencia consiste en el sentido de oportunidad? Porque si solo consiste en el sentido de la oportunidad, entonces prescindamos de la ética y el ME va a pesar más que lo que usted diga. Está bueno, explícalo otra vez, decilo de otra manera, el sentido de la oportunidad, dale. Claro, sí, te hago laburar. A mí no me pagan, quiero informar al público asistente pero que está estoy bueno, aquí. ¿por qué lo del sentido de la oportunidad? Claro, porque ¿qué es el sentido de la oportunidad? Es la posibilidad de disociar el poder de la ética para privilegiar permanentemente la idea peronista del poder. El poder es la verdad. Ahora bien, en este caso, el poder se llama Cristina Fernández de Kirchner, porque el ME nombró o el ME eligió, sigue evidenciando las estrategias de alguien políticamente muy sensible, en tanto sabe homologar el protagonismo a las máscaras indispensables para seguir siendo, como enseñaba Lampedusa, Tommaso di Lampedusa en El gato pardo, es necesario que las cosas cambien para que sigan siendo iguales. Santiago, te hago una consulta que tiene que ver no ya tanto con el Frente de Todos, sino con el actual gobierno. Hoy escuchamos discursos de Hernán Lacunza, el ministro de Economía, también de Guido Sanleis, el presidente del Banco Central, pidiendo consensos básicos. Y es un giro que el gobierno está dando e intenta coordinar, digamos, desde todas sus áreas y todas sus voces. Incluso antes de las PASO también hubo un intento de firmar un documento con algunos consensos básicos, también en una situación de crisis. ¿No crees que esos consensos básicos o el intento de construir esos consensos básicos llegaron tarde al gobierno, que lo hace más en una situación obviamente de emergencia y no al comienzo de un gobierno cuando el poder efectivamente lo podía ejercer el propio gobierno? Tanta razón tenés que hoy los protagonistas de ayer en el gobierno no son los protagonistas de hoy. Hoy si hablamos de discernimiento político tenemos que nombrarla a María Eugenia Vidal, que fue escuchada tarde. Si hablamos de protagonismo político, tenemos que hablar de aquellos sectores del oficialismo que golpearon a la puerta del sentido común hace mucho y no fueron oídos. Rogelio Frigerio, Emilio Monzó. Bueno, la foto de hoy, Santiago, cuando se define solicitar un poco más de tiempo para acordar con la oposición el proyecto de ley que se va a mandar al Congreso sobre la renegociación de la deuda local. En esa foto no estaba ni Marcos Peña, obviamente no estaba Durán Barba, a ver, no estaba el peñismo, sino que estaba Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Miguel Pichetto, junto con Sebastián García de Luca, que es viceministro del Interior y futuro diputado nacional por Emilio Monzó. Con lo cual esa foto, la verdad es que es muy interesante como para ver el contraste, ¿no? Tenés mucha razón, es un testimonio de una transformación. ¿Será tardía, como preguntás? Es indispensable. Yo recuerdo que el jueves en que en el CCK se reunió toda la plana mayor, los secretarios de Estado y los asesores del gobierno oficial, del gobierno actual, la intervención de Pichetto empezó así: ¿hablamos de política? Como diciendo, ¿por qué no hablamos de política? Hablemos de política. ¿Qué es hablar de política? Es poder conjugar la ambición de sostener y consolidar el poder con una estrategia de aprendizaje que implica contemplar demandas fundamentales desoídas. Y Pichetto es eso, y María Eugenia Vidal es eso, y Rogelio es eso, y Monzó es eso. Entonces, ¿tiene el gobierno fuerzas con sensibilidad política? Sí. ¿Se las ha oído tarde? No debemos pensar eso, debemos oír que se las ha oído. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa primera porque por contrato Kovalov tiene derecho a un vaso de agua por bloque. Bueno, muy bien, seguimos compartiendo el programa. Está Santiago Kovalov con nosotros. Estamos girando alrededor de las grandes preguntas, que creo que no son más de 2 o 3,
que es cuál versión del kirchnerismo o del peronismo sería, cuán real o cuán capaz es el gobierno de modificarse o de ir contra su propia identidad para, representar a toda esa gente. Yo recordaba vía Gerchunov que el 37% en el 89 lo acompañó a Ángelos, incluso después de la catástrofe económica. Es decir, que ahí vos tenés público que quiere entrar a un boliche, lo que tenés que hacer es tenerlo cohesionado, unido y que no estalle. A propósito de eso, ¿vos cómo imaginás un futuro de Cambiemos si no tuviera la oportunidad de renovar? ¿Pensás que conservarían la unidad? ¿Primarían los desacuerdos radicales, la coalición? Yo creo que el porvenir de la democracia republicana exige que Cambiemos se transforme en una fuerza opositora. Si renunciara a esto es porque su proyecto es inconsistente en el orden republicano. No se puede renunciar a ser una fuerza de la oposición, porque se está representando a un sector social que está dispuesto a seguir protagonizando la política Ahora, yo del te país. lo complejizo, Santiago. Vos podés ser oposición, pero al mismo tiempo una oposición responsable. Es decir, ayudar, por ejemplo, desde el Congreso, a sacar algunas leyes, negociándolas como hizo, por ejemplo, Alternativa Federal o el Peronismo Federal, como hizo Massa en su momento. Después los gobernadores, vía sus legisladores, no resignaban su identidad de oposición, pero ayudaban a la gobernabilidad y le sacaban las leyes a Macri. O sea, ¿qué lugar debiera ocupar Cambiemos como oposición? ¿Una oposición cerril o una oposición sensata y responsable? Sensata y responsable, es decir, distinta de la que el kirchnerismo llevó adelante. En tanto era oficialismo y frente a la oposición anterior. Tiene que ser sensata y responsable porque lo que está en juego es el sentido de la política como búsqueda de consensos. Si la política no tiene el sentido de la búsqueda de consensos, es decir, de la relativización de los valores propios sin que claudiquen, entonces ya salimos de la política y hemos entrado al terreno de las monarquías absolutas. Claro. De nuevo. Entonces, hay un doble deber por parte del actual oficialismo en el caso de que pierda. Primero, el primer deber es sostenerse como una fuerza con convicciones democráticas en el ejercicio del poder si perdiera. Tiene esa responsabilidad, no puede renunciar a ella, porque además frustraría a un sector social importantísimo que está dispuesto a verse representado. En segundo lugar, ¿tiene capacidad para eso? Yo creo que sí. Quienes hoy están impulsando la orientación del gobierno junto al presidente representan la búsqueda de la alternativa que es la Ahora, hay algo que Cambiemos... A ver, ¿quiénes te parecen a los vos? que mencionaba. Para empezar, y fundamentalmente, María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal es una persona que ha revelado ser una figura fundamental de la política argentina, no solo del oficialismo. Es un acontecimiento político esa mujer. Representa la capacidad de discernimiento de lo que es la necesidad social unida a una convicción democrática. Me parece que esto es muy importante. Y junto a ella, el propio Rodríguez Larreta, ni qué decir Rogelio Frigeri, los que mencionaba antes. O sea, la Monzó. antítesis de todo eso que vos mencionás como los opositores moderados sería, por ejemplo, Elisa Carrió. Sí, sí. Bueno, Elisa tiene razones fundamentales, pero el discurso político, creo yo, es el discurso que tiene un pronóstico sobre el lugar que ocupa todo aquello que no coincide con nosotros. Es donde yo puedo caracterizar a la disidencia con mi pensamiento como una disidencia de interlocución. Debo buscarlo. Ahora, yo entiendo, está bien lo que usted dice, Santiago, pero me parece que Elisa Carrió es la que mejor representa el pensamiento, el núcleo duro del votante de Cambiemos. ¿Por qué? Sí. Porque yo estoy de acuerdo que estaría bueno terminar con la grieta, que nos podamos reunir, terminar con estas divisiones políticas que vienen desde hace años, pero estoy convencido, así como creo que en el kirchnerismo hay un núcleo duro que cree que la grieta tiene que ver con lo nacional, con lo popular, con lo estatal, contra lo privado, digamos que hacen hasta artificialmente una grieta de clase, que no existe como tal porque están liderados por millonarios. De este lado de Cambiemos, el núcleo duro de Cambiemos cree que la grieta es moral. Es decir,
ven en Carrió la que mejor los representa porque defiende todo aquello que vaya en contra de la impunidad. Es decir, la corrupción, venga de donde venga, tiene que ser castigada. Está bien, las polarizaciones existen en ambas fuerzas, pero el porvenir de la política pasa por la negociación. Y la negociación no significa flexibilidad moral en el orden de los principios, sino entender dónde están los interlocutores posibles en la fuerza que se opone a la mía. Debe haberlos. ¿Por qué Pichetto, me pregunto yo, por qué Pichetto transita hacia el oficialismo? ¿Por qué lo hace? ¿Qué es lo que no encontró donde estaba como para irse a buscarlo al oficialismo? ¿Qué es lo que no encontró? Y yo creo que lo que no encontró es la capacidad de formar una fuerza republicana dentro del peronismo. ¿Qué encontró? Republicanos. Algunos republicanos debe haber encontrado. Creo que los encontró. Creo que los gobernadores no pueden ser catalogados como representando una posición exclusivamente representativa de la necesidad del poder sin más. Hay voluntad política, debemos buscarla. Yo siempre leí con admiración a Alberdi. Alberdi para mí es el hombre que fue capaz, cuando alcanzó la función pública más elevada como embajador plenipotenciario, de dialogar con quienes lo habían precedido en el poder y de buscar con ellos una comprensión más amplia del país. Ese es el deber de la Argentina. Se me dirá que es difícil, pero es imprescindible. Bien, vamos a tener que hacer una última tanda y después nos queda todo libre para conversar contigo y con todos nosotros. Me dicen que somos tendencia en Argentina de Twitter. Manden vuestros tweets que los vamos a tratar de pasar los máximos posibles. Última tanda. Por la política era un triunfador y ahora se ha transformado en un fracasado. Quiero pedir disculpas. Ayer tuve un exabrupto con respecto a nuestro presidente, el señor Mauricio Macri. Así que pido disculpas por lo que dije. No se volverá a repetir. Uno a veces, yo hago televisión en vivo y a veces se va a las cosas, vienen los pensamientos a la cabeza y uno los larga y hay que cuidarse. La televisión es muy peligrosa, hay que estar muy atento, así que 1000 perdones. No. Bueno, esto por supuesto no va a ser sobre Mirta, lo que me gustaría que charlemos un poco acá, sino déjenme usar la idea del reperfilamiento, no de deudas, sino de expectativas. El tránsito de la ilusión a la desilusión, del amor al odio, esa montaña rusa emocional por la que mucha gente que acompañó e incluso quiere acompañar al gobierno está atravesando, ¿no? Si viviéramos en un sistema político afianzado, perder una elección no es perder la vida, ni perder el porvenir, es perder una elección. Entonces pasaríamos a estar en la oposición, los que hoy están en el oficialismo pasarían a estar en la oposición, los que lo apoyamos pasaríamos a apoyar a la oposición, pero dentro de un sistema recíprocamente reconocido por el oficialismo y la oposición. No es así. No es así. Nos jugamos todo al apoyo a una de las dos fuerzas, como si el sistema político consistiera en una sola. Y esto es tremendo, porque muestra que estamos mucho más sujetos al pasado que a las demandas. Pero ese es el problema, Santiago. El problema que tiene el electorado de Cambiemos, que siente que si pierde esta elección en democracia, es normal cuando te gana el futuro. Pero si perdés esta elección, si Cambiemos pierde esta elección, te está ganando el pasado reciente. Ahí es donde se siente más el fracaso. Y para el electorado de Cambiemos. Es que veamos las dos cosas. En esta versión que vos das, digamos. Claro, porque el albertismo plantea otra cosa. Sí. Digo, el albertismo... No la versión, digo, la interpretación que hace el electorado de Cambiemos. Para el electorado de Cambiemos es el pasado el que te puede ganar ahora. Perdóname, ¿me dejás apurarlo a Santa Cruz? Eso te lo dijo y me lo dijiste un funcionario que no vamos a, por eso, revelar como dijo... de pro, te dijo, no podemos creer que nos gane lo que para ellos es hago porque si no... Viste, hay que apretar las naranjas. Si te gana el futuro, está todo bien, pero si te gana el pasado, el problema es nuestro también. El tema es que hay este sector del peronismo que hoy está con Alberto, dice, nosotros hemos aprendido de los errores, hemos visto
que hemos cometido errores y vamos a mejorar y vamos a madurar en ese sentido. Y por eso queremos hacer una amplia base de sustentación política que contenga a todos para afrontar las complejidades que se vienen. Eso es lo que dicen y por eso sostienen es que Cristina ha dado ese paso al costado para dar lugar a las nuevas generaciones de políticos y políticas que van a justamente dar esa batalla, ¿no?, para afrontar las complejidades que se vienen. Me atengo al discurso de Cristina, por un momento. ¿Qué dijo hace poco? Cristina dijo hace poco que había que derrotar en las próximas elecciones a alguien que no es humano, que está fuera de la condición humana, porque es el mal. El mal humano. A ver, ¿cómo dijo Cristina? Lo tenemos. Humano. En fin, todo lo que sabemos que pasó en el mundo en la crisis del 2008, que fue la más grande después de la del 30. Y no se nos ocurrió decir, lo votaste a fulanito, ahora vas a ver, ¿viste? Te voy a subir el dólar, te voy a hacer tal cosa, te voy a hacer tal otra. No, eso no se hace, eso no se hace. Esas cosas no se le hacen a la sociedad, no se hacen a la gente, no es de buen ser humano, es más allá de buen dirigente o mal presidente, es de mal ser humano hacer esas cosas a la sociedad. No se hacen esas cosas. Bien. Vale decir, estamos delante de una pugna entre buenos seres humanos y malos seres humanos. Esto no es política, porque si hay alguien que está impugnado en su condición humana, la lucha es por la supervivencia de la condición humana, por parte de alguien que la representa. Ella tiene todo el derecho, y yo soy el primero en afirmarlo, en considerarse dentro de la condición humana. ¿Cómo no? Pero absolutamente sí. Yo tengo disidencias políticas con ella, no en torno a la condición humana. ¿No crees que algún núcleo muy duro, más fanatizado, le jugó en espejo a ese discurso y también la impugnó desde el punto de vista humano? El tema es Lo cual después dio derecho a, ven, hacen igual, bueno, somos iguales. Pero es que tenemos que entender que en el oficialismo y en la oposición es imperioso que haya un discurso coherente. Un discurso coherente no es bicéfalo. Lo que estamos oyendo en la oposición actual es un discurso bicéfalo. El apaciguamiento aparente encarnado por Fernández y el diagnóstico de Cristina Fernández sobre a quienes hay que combatir en las elecciones, que esas seres que representan lo peor de la especie humana, si es que son humanos. Entonces, tengo yo la impresión de que aún no hemos ingresado al campo de la política. Estamos luchando para salvar una dimensión de la ideología y de la intransigencia ideológica. Y me parece que esto le cierra el porvenir a la política en el país. Por lo tanto, el deber mínimo del oficialismo, ya que es el que está gobernando, es sostenerse en un enunciado político que permita advertir la sensibilidad social que debe tener, la consistencia republicana dentro de la cual se inscribe su concepto de la equidad social y la capacidad de no correr contra el tiempo, reuniendo convicciones fundamentales con oportunismo. Y yo creo que hoy en el gobierno hay fuerzas que son capaces de representar la búsqueda de esa coherencia. Hablando de gente del gobierno capaz de flexibilizar el espacio y tunearlo en boxes para que salga a la pista nuevamente, circuló, y le pido asistencia a Fran Jueguen, en el grupo Nuestra Voz, que nuclea empresarios por WhatsApp. Algunos, no es la mayoría, pero algunos hicieron escalar la idea de, ¿y si Macri le diera la candidatura a Labaña y le diera, digamos, toda la escudería para que corra en octubre Labaña? ¿Qué te parece eso? Por supuesto le voy a asignar, mi punto de vista es nulo de esto, pero quiero escuchar el tuyo y confirmame lo que estoy diciendo. Sí, efectivamente es una versión fuerte, no solo en el chat de Nuestra Voz, sino en la Unión Industrial Argentina, donde había sectores que pugnaban
antes de las elecciones por Roberto Lavagna y obviamente después con el resultado puesto, sin considerar como algo positivo que el kirchnerismo pueda volver al poder, estaba esta idea de presionar por la posibilidad de que Mauricio Macri se baje en las elecciones y le diera todo el apoyo a Roberto Lavagna, ¿no? Luis Barrio Nuevo estaba con esa idea también. Efectivamente. Esto es perdido. Si vas a perder, dale a Lavagna, bueno, y agregale competitividad a un proyecto, una estructura. Él tendrá 8, pero vos tenés 34, 35, empezás a sumar, potenciás, le haces un restyling y ahí lo tenés con posibilidades. Hoy no las tiene. Te estoy sintetizando la idea de alguna gente. Yo tengo una dificultad personal, ¿no? Es que no puedo pensar rápido. No puedo correr detrás de lo que podrían ser las salidas oportunas. No puedo, me cuesta mucho. Negar aspectos de sensatez en el pensamiento de Lavagna me parece ofensivo, porque es realmente un hombre sumamente inteligente. Ahora, el travestismo a mí no me gusta. Entonces, si Cristina entiende que para sobrevivir políticamente tiene que cederle una presidencia a Fernández, ¿qué va a hacer Macri para sobrevivir en términos de fuerza política? ¿Cederle la presidencia o la candidatura a Lavagna? ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Sobrevivir como qué? ¿Como candidato o como fuerza política? La fuerza política de Cambiemos puede sobrevivir a una derrota si está liderada por quienes tienen un objetivo republicano dentro de un sistema democrático consistente. Tienen que pelear por eso. No le deben temer a la derrota de la elección, sino a la derrota de un ideal. Si vos le dijeras eso y te estuvieran escuchando allí, ¿cuán permeables son a este mensaje casi invitándolos a la autoestima que vos les decís? ¿Cómo pensás? Vos alguno tal vez lo conozca. ¿Cómo reaccionarían? Yo creo que hay algunos que tienen esta convicción. Ya la tienen. La gente que hemos mencionado hoy en Cambiemos como gente que representa la necesidad de un pensamiento crítico y operativo, es gente que tiene esta convicción. No están pensando primordialmente en la victoria, sino en el significado de una acción política que luche por la consolidación de un sistema. Creo que tienen ese coraje, el coraje del futuro entendido como fuerza política capaz de contribuir a la consolidación de la democracia. Y esa gente, me parece, es la que coincidiría conmigo. Bien, yo creo que hiciste una vuelta por... Tenemos 1 minuto y medio. ¿Tenés una pastillita y después guardamos la última pregunta para él? Sí, chiquito. Lo que podemos contar hoy es que cayeron fuerte las reservas, cerraron en 53.100 millones de dólares. Esto tiene que ver, ya lo contó el Banco Central en un comunicado que envió, básicamente con el intento de reforzar los dólares que fueron a los bancos. Hoy vimos muchos camioncitos de caudales dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires y por el resto del país, para que cada ahorrista que quisiera ir efectivamente a los bancos, que ahora están abiertos hasta las 5 de la tarde, a buscar sus ahorros, pudiera ir. Y hoy fue un día, si bien más concurrido en los bancos, fue relativamente tranquilo y eso también generó cierto alivio hoy en Casa Rosada. 30 segundos. Macri lideró hasta acá el ensamble de 3 fuerzas, coalición, radicalismo, ahí Gualeguaychú los unió. Y la derrota, si es que ocurre y no la pueden revertir, va a tensionar. ¿Macri qué debe hacer? ¿Dar lugar? ¿Debe, conservar el lugar, correrse, darle a Vidal, elegir un líder nuevo para lo que sea? Yo creo que hoy tenemos un presidente que está liderando con una escucha renovada. Bien. Y me parece bien. Dejamos acá lacañanamente. ¿Te parece, Santiago? Dejamos acá Gracias por estar hoy aquí. Se quedan con Carlos Pañi. Allí está Odisea. No se lo pierdan. Nos vemos mañana a las 9. Gracias.